Satnam. Satnam. Espero que estén muy bien, queridos acompañantes, en este proceso bello de irnos encontrando con aspectos profundos de nuestra identidad. Estamos abriendo este primer espacio de encuentro que justamente trabaja algunas nociones que tienen que ver con nuestra propia identidad masculina en una búsqueda por entender un poco estas formas de llevar las nuevas paternidades. Eh, no necesariamente estamos refiriendo de manera excluyente a otras formas de ejercer la paternidad. Entonces, parejas homosexuales o que de alguna manera comparten la crianza sin necesariamente estar conformadas por un hombre y una mujer van a quedar excluidas de esta visión, de esta forma de llevar. Pero sí, por cierto, vamos a eh, centrarnos de manera mucho más precisa, de manera mucho más típica, si se quiere, o arquetípica, en algunas nociones que están siendo dinámicas, en revisión, en contraste con lo que estuvimos recibiendo por generaciones, en torno a la figura de la aparición de este padre, la figura de este hombre que se va transformando en padre. Y cómo estas nociones también nos invitan a mirarnos otra vez, a recrearnos otra vez, entendiendo que estamos en una época histórica muy particular, un momento muy sutil donde todo se está reformulando, donde toda aquella institucionalidad que de alguna manera nos sostuvo por tanto tiempo, hoy día probablemente pierde vigencia y es preciso entonces que remiremos, repensemos cómo nos conectamos con nuestro interior, con nuestro espacio creativo y desde ahí también cómo creemos y construyamos finalmente un espacio público, privado, un mundo nuevo, otra vez conectado con esta interioridad que busca expresarse. Nuestras viejas fórmulas no funcionan, nuestros paradigmas antiguos no están necesariamente a la altura de poder resolver un poco estos nuevos desafíos y requerimos encontrar entonces otra certeza que viene desde adentro, otra certeza que viene desde tu propia conexión, desde el propio conocimiento que te puede dar seguridad finalmente. No es sencillo encontrar esas claves en este contexto de nuevos vértigos en los que nos vemos involucrados. Menos con un desafío que en general es mucho más global y que si bien hasta aquí nos fue tomando individualmente y todos podemos reconocer los terremotos que hemos vivido en nuestras propias vidas en el último par de años, seguramente en los últimos 5 años. Hoy día es claramente un fenómeno generalizado y estamos todos viviendo crisis globales que nos permiten reconocer una situación cabal. O sea, ya no es una simple interpretación. No es que yo tenga una vida muy agitada, no es que yo tenga situaciones inesperadas. Hoy día claramente está situada esa lógica en todo. Entonces vamos a abrir este espacio. Este es un pequeño espacio de encuentro que es un antecedente a lo que van a ser estas sesiones de práctica, de clase, donde vamos a revisar estas nociones de manera más profunda, etapa por etapa. Y hoy vamos a tener un poquito experiencias más misceláneas, diversas, que nos van a ayudar igual a entender un poco este rol desde mi propia identidad. Vamos a abrir este espacio. Siempre que en la tradición del Kundalini Yoga, tal como lo enseñó el maestro Yogi Bayan, abrimos las sesiones
Entonamos dos mantras, el Adi Mantra y el Mangalachanam Mantra. Y nos vamos a situar en torno a eso. Ya, vamos a ajustar las manos al centro del pecho. Esto no tiene que ver con una mirada religiosa. Esto es un asunto que parte también de un aspecto netamente técnico. Al juntar las palmas, ambos hemisferios cerebrales se equilibran. Y particularmente los hombres que tenemos una polaridad más afinada hacia el lado izquierdo, que nos invita a trabajar más nuestro aspecto lógico, racional, propositivo, eh, estructurado, tiene que ser balanceado, equilibrado hacia la polaridad más propia de tu lado derecho del cerebro y que te invita a trabajar a su vez el lado más sensible, el lado más emocional, el lado más intuitivo, más creativo. ¿Ya? En esa posición, sostén tu respiración profundamente, permite que la inhalación sea cada vez más honda, que tu exhalación sea cada vez más lenta. Y nos vamos a disponer para entonar el Adi Mantra y el Mangalachanam Mantra. Si no los conoces, simplemente siente la vibración, escúchala. Inhala profundo. Exhala. Vuelve a inhalar largo y profundo. Suavemente exhala. Y ahora sí, inhalamos para entonar el Adi Mantra. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Namaha, Yugadgure Namaha, Satgure Namaha, Sri Gurudeva Namaha. Adgure Namaha, Jugadgure Namaha, Satgure Namaha, Sri Gurudeva Namaha. Adgure Namaha, Jugadgure Namaha, Satgure Namaha, Sri Gurudeva Namaha. Inhala profundo. Exhala. Muy suavemente vas a dejar tus manos en esta posición. Van a estar juntos desde los codos, los antebrazos. Las manos van a estar juntas también. Y ahí vas a bajar levemente la mano izquierda. ¿Ya? La mano izquierda va a estar más abajo y va a tomar con el pulgar la mano por el otro lado. ¿Ya? La mano derecha cierra y abraza ahí. Este mudra lo vas a dejar en la zona del entrecejo aproximadamente. Y ahí vas a poner la boca en forma de O. Y en esa posición vas a hacer una respiración de fuego, un bombeo poderoso del punto del ombligo. Respirando solo por tu boca. ¿Ya? El foco está puesto en la exhalación. Y al exhalar, vas a hundir el punto del ombligo, el aire sale por tu boca y te vas a preparar para seguir en ese movimiento, dejando que la exhalación vuelva en su bombeo a llevar la inhalación de manera automática. No nos concentramos tanto en inhalar conscientemente. No,
Dejamos que el cuerpo lo haga de manera un poco más automática. Yo me concentro más en exhalar conscientemente. ¿Ya? Entonces, vea la postura. Recuerda, la mano izquierda es la que está más abajo. Cierra los pulgares por detrás. Pon la cerradura frente al centro del punto del entrecejo, frente a tu rostro. Labios en forma de O. Y comenzamos. Ojos cerrados, concéntrate en el entrecejo. $20 segundos. Inhala profundo. Presiona una palma con la otra con toda firmeza. Mantén la posición, suavemente exhala. Vuelve a inhalar profundo. Vuelve a presionar firmemente una palma contra la otra. Exhala suavemente. Inhala profundo. Gira hacia tu izquierda. Lo mejor que puedas. Torsiona la zona base de tu columna desde ahí. Gira hacia tu derecha. Vuelve al centro. Mantén las palmas presionadas. Exhala y suelta. Respira largo y profundo unos segundos.
Permite que la respiración se vaya acomodando, que puedas hacer fluir otra vez el flujo normal, habitual de tu propia capacidad respiratoria, pero tomando esta nueva referencia, esta nueva capacidad activa, despejada, abierta. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Nuestra capacidad de respiración es aquello que nos sostiene en este plano, aquello que nos va a permitir establecernos de manera consciente en torno a quienes somos. El hecho de que habitualmente no estemos tan conectados con nuestra respiración habla o revela un poco este carácter automático con el que a veces llevamos la vida hacia adelante. En la medida que esa naturaleza se expresa, yo dejo que la respiración finalmente sea un tema que resuelve el cuerpo, del cual yo no me hago tan cargo un poco. Es distinto cuando me centro mucho más de manera clara, enfocada, en cómo mi respiración habla de quién realmente yo soy y de cómo me puedo sacar mejor partido, el mejor provecho. Es como si tienes tu vehículo, si tienes tu auto, si tienes tu bicicleta o si tienes tu casa, quieres tenerla en las mejores condiciones. La cuidas, la habitas, esperas que sea algo que hable de ti. Y desde esa lógica, en general, cuando el cuerpo manifiesta esas mismas relaciones, no siempre observamos con el mismo cuidado, con el mismo esmero, esa relación de manera más lúcida. La respiración es el mejor eje para ir hacia este encuentro con el momento presente, con el aquí y el ahora. Esta respiración que acabamos de hacer nos da mucha energía para activar todas nuestras percepciones, nuestras capacidades sutiles y nuestras capacidades densas. Y si bien, tal como comentaban ahí en los mensajes, puede provocar algún tipo de mareo, lo que está revelando eso es que habitualmente en nuestro plano cotidiano no estamos respirando lo suficientemente profundo y consciente. Entonces, al hacer una respiración que sí se conecta con ese espacio de realidad, con ese espacio de capacidad profunda del cuerpo físico, donde toda tu capacidad realmente es llevada a su mejor expresión, esa nueva carga de oxígeno que va a soportar el sistema al principio puede generar algún grado de movimiento, algún grado de mareo. No es extraño. Si es la situación, si es lo que te ha estado pasando después de esta práctica, simplemente permanece tranquila, permanece tranquilo, respira largo y profundo y permite otra vez que el sistema vaya balanceando. En general, el darle nueva capacidad de oxígeno al cuerpo no es en ningún caso pernicioso, al revés. Es algo muy beneficioso que le va a permitir a tu cuerpo experimentar mayor alcalinidad, le va a permitir mover más toxinas, le va a permitir nutrirse mejor de esto que los yogis llamamos el prana. El prana es esta energía sutil que nos informa y que nos conecta también con la sabiduría universal, que de alguna manera es esa capacidad creativa ínfima que está moviendo toda la vibración. Y aquí es bonito empezar a hablar un poco de esto de las paternidades, de esto de las relaciones en torno a cómo guiamos procesos de nuevas almas que vienen un poco en el camino llegando, desde nociones más claras en torno a qué estamos haciendo aquí, quiénes somos los que habitamos este plano. Para la mirada yógica, nosotros no es que de pronto, como seres humanos, vamos y nos conectamos con una dimensión, entre comillas, espiritual de nuestra existencia. No es que seamos seres físicos, densos, concretos, que de pronto se acuerdan que tienen una dimensión o una parte espiritual, y desde esa parte espiritual voy y hago algunas prácticas o reflexiones o meditaciones que me ayudan a entender cómo esa dimensión habla de mí. No, más bien somos almas que estamos entrando en una densidad en medio de este viaje que está haciendo toda la materia mientras se expande por el universo, y que en esta historia particular, en este capítulo particular, en el que estamos situados en torno a la Tierra y su particular vibración, tenemos una experiencia humana. Hemos pasado por esta experiencia, de hecho, antes, muchas veces.
hemos, en la tradición oriental, eh, encarnado miles de veces hasta poder ir escalando en nuestra conciencia para finalmente alcanzar la posibilidad de tener una experiencia humana. Y en la medida que vamos sosteniendo esta experiencia humana, vamos generando también espacios de profundo aprendizaje con esta identidad más profunda que, que va a también terminar de generar en algún momento un tránsito, un paso hacia otras dimensiones donde nos tocará seguir aprendiendo. Es un camino que no para, es un camino que no termina, pero donde, por cierto, tenemos ciertos aprendizajes claros, nociones que de alguna manera deberían ser parte ya de nuestro propio acervo, estar más asentadas y sobre eso poder también revalidar ciertas condiciones. Entonces, una cosa que de alguna forma deberíamos haber aprendido de nuestro paso por el mundo mineral es la paciencia, la capacidad de estar en nosotros mismos, la capacidad de observar simplemente el contexto y estar, saber estar. Una cosa que deberíamos haber aprendido de nuestro paso por el reino vegetal tiene que ver con la capacidad de desarrollarnos, de desde ese estado de contemplación entender cómo vamos fluyendo y cómo vamos creciendo y cómo nos vamos nutriendo desde esa quietud, desde esa calma. Desde el mundo animal, nosotros fundamentalmente aprendimos la vida en comunidad y el instinto. Y desde esa lógica, también deberíamos estar en una apertura mucho más consciente a los procesos que de pronto se experimentan de maneras más cooperativas, con aprendizajes que son mucho más transversales. Yo soy yo y soy un individuo, pero también soy una comunidad que se expresa, que se abre a aprender, que se nutre mutuamente, donde todos somos estudiantes y todos somos maestros. Hay algunos a los que en algún momento de la vida no les toca ocupar algún rol, pero que en otro momento de la vida van a partir devolviendo eso que han recibido y generando a partir de esa entrega nueva inspiración. Finalmente nos vamos haciendo todas a todos, conectando todas y todos. Esto ha dado lugar también a distintas maneras de transmitir el conocimiento. En algunos casos mucho más enfocados en la documentación y en el trabajo del pensamiento, y de pronto nos desconectamos un poco de esta manera más global de experimentar el aprendizaje. Pero eso está volviendo. Y de alguna forma esta comunidad global que hoy día se vive de una manera mucho más concreta, donde la mirada oriental en nuestro planeta se encuentra con la mirada occidental y por primera vez en la historia conocida, al menos en nuestra existencia consciente, sentimos que habitamos un planeta, que somos una comunidad, que no es extraño lo que sucede en los parajes más recónditos de China, como señalaba Cortázar. Eh, eh, que no es extraño entender, por ejemplo, que en nuestra latitud sudamericana podamos ejercer prácticas que tienen su raíz en la zona más profunda, interior, elevada, alta de la propia India. El mundo es uno solo y cada sector, cada espacio le aporta miradas a un espíritu transversal que recorre la humanidad. Un espíritu que nos invita a encontrarnos en aquellas cosas que nos parecen valiosas de crear, de entregar, de ofrecer, de dejar. Tenemos una necesidad de afinar nuestro impacto. Porque sea como sea que tú lleves tu vida hacia adelante, parte de tu expresión va a impactar a otros. Eso es una consecuencia natural del solo hecho de estar aquí. Así como un barco que cruza el mar va dejando una estela, el viaje que estás desarrollando en tu propia vida va a dejar nociones, consecuencias, impactos en otros seres. En el lenguaje yógico eso es lo que se entiende como el cuerpo radiante. Esa es tu expansión llevada a su máxima capacidad, a su máximo calibre. Y cuando tu cuerpo sea retirado, cuando de alguna manera salgas de este plano, eso también va a generar una sensación de vacío, de entrega, de un lugar que tú ocupabas y que naturalmente es irreemplazable y que al mismo tiempo sabe dejar enseñanzas para todos los que están después.
sabe dejar un ejemplo, sabe dejar una generosidad, una sonrisa, una alegría, una manera de mirar la vida, una perspectiva, que finalmente es lo que va haciendo consecuencialmente, generación tras generación, la verdadera sabiduría. Entonces, hay parte de nuestro conocimiento que entregamos de manera racional, en un hilo lógico, pero hay parte de nuestro conocimiento que también se entrega por la experiencia, a través de también los patrones que vamos heredando generación tras generación. Y en eso, naturalmente, experimentamos ciertas polaridades. Las polaridades son formas en las que vamos a habitar esta prueba, este tránsito por esta existencia vital. Son condiciones propias de esta densidad, pero que tienen una dimensión fuerte, pero que es preliminar un poco. O sea, yo puedo decir tal situación en la que estamos y esta situación es buena. Y esa ya es tomar una polaridad de cierto aspecto de la cosa que estoy analizando. Yo podría decir, la cuarentena por el COVID-19 es lo peor que me ha pasado en la vida. Es lo peor que he vivido estos últimos 5 años. Pero ahí solo me estoy abanderizando con un aspecto de la situación y estoy dejando de ver el grado de oportunidad que esta misma revisión interna, que este espacio de conectarme conmigo, que este espacio de sentir que de pronto está mismo que está pasando ahora, que estamos haciendo, que a pesar de estar distanciados podemos hacer comunidad, podemos hacer conexión, podemos encontrar una forma desde la distancia para entender y arribar a un nuevo sentido de comunidad humana, es una muy bella instancia, es una muy bella oportunidad para también pensar cómo va a ser el mundo de aquí en adelante. Entonces tiene también su lado positivo. Y tampoco se trata de decir, wow, es lo mejor, qué maravilloso estar en cuarentena, qué increíble estar así de separado del mundo. Naturalmente esa sería la otra polaridad. La gracia de esta vida es que yo, en torno a las polaridades en las que me voy a ir contrastando y encontrando, puedo encontrar la forma de elevar la situación y poder alcanzar una perspectiva un poco más neutral para tener claro qué resolver en torno a la polaridad sin identificarme emocionalmente con esta primera descarga de lo que la situación en la polaridad me propone. Y esto va a ser un eje, un trabajo que todo el tiempo vamos a ir pasando. Y tenemos, naturalmente, condiciones y cualidades distintas, según sea la forma en la que yo estoy habitando esta existencia vital. Si me toca ser hombre, si me toca ser mujer, voy a tener recursos diferentes para situarme frente a estas relaciones, frente a estas relaciones de polaridad. Se dice en la mirada oriental, se sabe en la mirada oriental, que la capacidad de la mujer es mucho mayor a la capacidad del hombre para sostener estos múltiples relatos, para sostener estos desafíos. Tradicionalmente se habla que la mujer tiene 6 canales cuando el hombre tiene solo uno. Esa es de alguna manera una proporción que habla un poco de los recursos y las formas en que la mujer va observando la experiencia de la realidad. Nosotros somos mucho más pragmáticos y esa capacidad multiplicada no necesariamente está al mismo nivel. Evolutivamente hoy día sabemos también, estamos experimentando una adecuación, es como cuando un programa se actualiza. Estamos teniendo un upgrade, estamos teniendo esa actualización justamente. Entonces probablemente decir que los hombres funcionamos solo en un canal no sea tan consistente con la realidad que vemos a diario. Donde sí estamos preocupados de criar, donde sí estamos conscientes de nuestras familias, donde sí estamos un poco más conectados con esta dimensión interior, a la vez que podemos hacernos cargo también de estos asuntos más pragmáticos que siempre y tradicionalmente, culturalmente, han sido parte de eso que queda de alguna manera asignado culturalmente a la tradición masculina. Pero esto no quiere decir que esa proporción no sea. Si yo como un poco enfocado con capacidad para sostener 2 canales,
por ejemplo, o 3 canales. Y puedo estar cocinando, pensando en el emprendimiento que estoy desarrollando, como qué cosas tengo que ordenar de mi propia empresa, de mi propio trabajo, qué respuesta tengo que dar en torno a esto que me plantearon, a esto que me preguntaron por tal lado. Y mientras estoy viendo que no se queme la cebolla, que el caldo caliente bien, que el agua no se seque. eh, entonces yo puedo decir, claro, estoy en dos cosas a la vez. Si, si llevado a la experiencia más cotidiana, estoy centrado en mi trabajo y estoy evaluando riesgos en un negocio y estoy respondiéndole determinadas cosas a un cliente, y por otro lado tengo la preocupación que tengo que ir a ver un asunto del colegio de mi hija, de mi hijo, puedo tener también esos dos planos en balance. Pero en la mujer eso es amplificado por 6. Entonces, tradicionalmente se entendía un poco que los hombres éramos muy versátiles para trabajar con un solo canal, y existía esta idea de que necesitábamos siempre resolver las cosas de a uno. Muy buena parte de eso todavía es cierto. Entonces yo, si bien tengo la capacidad para estar pensando distintas cosas, cuando llega la hora de ejecutar, hago una tarea tras otra. Y ordeno y hago esto, y luego esto otro, y luego esto otro, y luego esto otro. Y de alguna forma tengo una capacidad ejecutiva mejor afinada, porque de alguna manera tengo menos canales que ordenar. En el caso de la mujer, esta capacidad es la que le ha permitido justamente evolucionar, porque ella ha sido quien ha cultivado tradicionalmente muchos más vínculos sociales. Venimos de 2000 años de evolución o más, en que la tradición patriarcal también dejó su impacto en este aspecto más evolutivo. Entonces, la tradición patriarcal situó al hombre como el conquistador, como saliendo hacia la guerra, saliendo a proveer, saliendo a cazar, eh, en una actitud muy de competitividad, muy violenta, muy de imposición hacia el mundo y sus condiciones. En el caso de la mujer, fue ella quien se mantuvo al cuidado de la familia, al cuidado de la casa, manteniendo en las nociones de la crianza, estableciendo también la mejor administración de los bienes que existían al interior de la casa, y regularmente, muchas veces incluso, asumiendo parte de estos roles masculinos que quedaban ausentes mientras el hombre salía. Entonces la mujer no solo pudo suplir y sostener esa manera de llevar la casa adentro desde un plano de autoridad y de decisión, y ejerciendo conciencia en ese espacio, sino que también estaba muy consciente del cuidado de los niños, de su alimentación, de su nutrición, de su propia condición intuitiva, creando redes también con otras mujeres. Eso históricamente siempre fue un baluarte. Y esa noción, naturalmente, fue la que permitió desarrollar, en términos cerebrales, esas capacidades que hoy día nosotros, de alguna forma, estamos actualizando. Entonces, esas capacidades que, fruto también de este lenguaje de las redes, donde mucha virtualidad se ha activado y estamos invitados a procesar desde otros canales y perspectivas este plano de la realidad, eh, donde de alguna forma somos un pequeño protagonista que levanta muchos planos y que se van encontrando con otros planos levantados por otro protagonista que finalmente dibujan un espacio público en torno a muchas manifestaciones representativas de nuestro propio ser, eh, están en un proceso de ajuste. Entonces, si yo hoy día, gracias a esta diversidad de planos, a esta diversidad de roles, puedo decir que tengo quizás 2 o 3 canales activos y que de alguna manera hablan de mi desarrollo, entonces la mujer, en esa misma proporción, es muy probable que esté experimentando 12 canales, 18 canales, con mucha más capacidad. Piensa la capacidad de intuición que tiene, piensa la capacidad de pensar los problemas que tiene, piensa la capacidad que tiene de conectar sensiblemente con tus necesidades como hombre, pero también con las necesidades de los hijos, con cómo leen intuitivamente las situaciones. Están en una capacidad probablemente aún mucho más adelantada. Pero esta multiplicidad de canales no es solo el don, no es solo el regalo, no es solo la posibilidad de ver esa noción
como intuición de futuro. No es una capacidad adivinatoria per se. Tiene un grado de complejidad que también implica el desafío. ¿Cómo equilibro entonces en torno a una identidad tantos planos distintos, tantos canales de información distintos, que a veces también vienen en contradicción? ¿Cómo me ordeno para ser eficiente? Entonces, cuando nos situamos en torno a esta polaridad diferenciada, hay ciertos trabajos que cada ser tiene que saber resolver también. En el caso del hombre, ¿cómo soy consistente? ¿Cómo soy estable desde esta búsqueda que desde mis propios patrones me invita a ser fuerte en mi propio perfil? O sea, yo tengo un perfil que de alguna manera no ha sido tan complejo y se me ha dicho, esa es la identidad masculina, esa es tu fuerza, eso es el pilar sobre el que se ha sostenido la institución de la familia, del hogar. Entonces eso habla muy fuerte en nosotros. Eso habla de una manera en la que yo también aspiro a ser y que de alguna manera genere un espacio de confianza desde donde se va a construir esto que es la familia, el hogar, mis conexiones finalmente. En el caso de la mujer, mi desafío va a estar mucho más situado en torno a darle coherencia y orden a todos estos múltiples planos y que como la vida se va a agitar, se van a expresar con mucha inseguridad, se van a expresar con mucha confusión. El desafío de la mujer es adquirir seguridad en el tránsito por su vida. Y naturalmente esta capacidad multiplicada, expansiva, muy incrementada, probablemente siendo un gran valor, también le juega un grado de amenaza. Porque no es lo mismo ordenar 2 planos, 3 planos. Es como monitorear 3 pantallas y tener total conciencia de qué está sucediendo en cada una de ellas. Que hacer lo mismo con 12, con 15, con 18 pantallas. Y cada una de ellas además requiriendo de mi acción en cada uno de esos planos. Entonces, tradicionalmente, el encuentro entre la polaridad femenina y la polaridad masculina ha estado mediada por espacios que tienen visiones muy distintas y que buscan dialogar. Y en eso está esta misma lógica de viaje hablando. O sea, si yo me conecto conmigo y me reconozco en este flujo creativo, me reconozco también con estas densidades con las que me voy encontrando, y que de alguna manera hablan de mi propio crecimiento como alma, como espíritu, como ser que es más complejo que solo esta realidad material y densa. Entonces, ¿cómo proyecto mi comunicación hacia ese universo vasto al que de alguna manera también pertenezco? ¿Cómo vuelvo a experimentar esa conexión con mi identidad individual, con mi lado espiritual, siendo un sujeto que tiene relaciones, que tiene historia, que quiere estar en el mundo, que quiere ser un aporte, que quiere entregar lo mejor de sí y que quiere de alguna manera ser también valorado de vuelta, con una forma un poco más elevada de llevar la vida? Que dicen los tibetanos, los budistas, la vamos a tener claridad de ella en los últimos segundos de vida. O sea, los últimos 3 segundos van a ser un lugar donde yo poder ver qué fue lo que hice, qué fue lo que tenía que hacer y qué me estoy llevando pendiente. ¿Cómo experimento eso en cada momento? En el día a día. ¿Cómo me conecto con mi yo individual y con mi yo infinito? Para sostener esa solvencia, para sostener ese flujo en tránsito. Entonces tengo particularidades que de alguna manera me van a invitar a experimentar desde la densidad esa conexión. Y esa chispa de búsqueda es lo que motiva en su origen la relación de pareja. La relación de pareja es una primera indagación hacia donde yo voy a ir colocando estas nociones de exploración, estas nociones de no agotarme en mi propia identidad. Entonces, claro, ¿cómo hago para aprovechar lo que la relación de pareja me va a dar para nutrirme a mí? Es un desafío a mi propia conciencia, a mi propia identidad consciente.
¿ya? Si yo simplemente me dejo llevar por el instinto de la búsqueda y por la carga emocional que tiene la experiencia misma de estar activo en esa búsqueda, entonces naturalmente voy a revalidar este patrón histórico, cultural, ancestral, y voy a ser un cazador. Y voy a estar consumiendo esta carga emocional primaria. Y voy a ir relación tras relación sin profundizar. Porque de alguna manera el profundizar empieza a abrir esa conexión con estos otros canales, con estas otras capacidades. Mi formato funcional, que es primario y que está moldeado por esta historia heredada, eh, no necesariamente está predispuesto al comienzo para sostener, para afirmar el compromiso y para involucrarme en esta realidad eh, más rica en recursos, en perspectivas que ofrece la mujer. La mujer, por su parte, en ese mismo encuentro, en ese mismo acople de cosmovisiones, miradas, sensibilidades, eh, va a intentar resolverse a sí misma de distintas maneras y ofrecer también un solo plano. Porque tradicionalmente estamos todavía en una lógica patriarcal, donde pareciera que el discurso dominante es al mismo tiempo el universo que acota las formas y el que dice cómo deben ser las cosas. Y las cosas, por cierto, pueden ser de múltiples maneras. Y de esas múltiples maneras nosotros podemos encontrar finalmente a la síntesis del final del día lo que fue el aprendizaje real. Y experimentar desde el colectivo, desde la pareja, desde la polaridad unida al fin, la verdadera sabiduría, el verdadero crecimiento. Entonces, en la idea de transformarse en un ser más consciente, primero hay que reconocer cómo yo me estoy fundando a mí como un ser más consciente. Quizá el lugar donde yo voy a definir un poco la preparación con la que me voy a mirar, a confrontar con el lugar de ejercer paternidad, primero tiene que mirar cómo es que yo me he hecho a mí mismo y mis circunstancias. Cómo yo he sido padre de mi propia identidad, de mi propia conciencia y de mis propias circunstancias. En eso hay un juicio de responsabilidad muy interesante. Hay un análisis de responsabilidad muy interesante. Porque no hay nada que te haya sucedido en tu experiencia vital que no sea responsabilidad tuya. Que no sea una forma consciente de canalizar un aprendizaje. No quiere decir esto que haya cosas que te hayan sucedido y que de alguna manera tú siempre seas culpable, que es la manera en que la mente se polariza y dice, ah, claro, la culpa la tienes tú. No, esto no es culpa. Esto no es culpa. Una cosa que tenemos que aprender un poco justamente en la lógica de ser hombres, en la lógica masculina, que no solamente, ojo, la lógica masculina no solo significa ser hombre, significa cierto aspecto de mi personalidad, cómo lo ejerzo, cómo lo llevo adelante. Entonces una mujer tiene una lógica masculina también y tiene que saber desarrollar también esa parte. Y en este caso, a lo que apunta es cómo yo sostengo e identifico mis decisiones. La lógica masculina es cómo yo evalúo qué decisión tomé frente a cierta cosa, frente a cierto antecedente. Entonces, si yo digo, yo frente a tal situación sufrí tal hecho, sufrí tal consecuencia. Entonces, por ejemplo, cuando niño me golpearon, entonces experimenté dolor y tengo una rabia acumulada dentro. Esa es la situación. Naturalmente, yo no necesariamente puedo definir una responsabilidad en el hecho de haber sido golpeado cuando fui niño. Tengo un grado de participación que me coloca más bien en un lugar de depositario de la descarga de alguien más. Que pudo haber sido un compañero, una adulta, mi mamá, mi papá, algún tío, algún hermano mayor. ¿Ya? No quiere decir esto que yo tenga que asumir la responsabilidad por haber generado el hecho.
Pero sí tengo una consecuencia que va a depender de una decisión. ¿Qué voy a hacer con ese hecho? ¿Cómo voy a canalizar ese hecho? En la tradición yógica se dice que los primeros 21 años son el periodo en que se revela de alguna manera el karma, las condiciones en las que me va a tocar desenvolverme en esta vida precisa, de acuerdo a esta historia de lo que hablábamos antes, qué es lo que tengo que resolver y qué es lo que voy generando en mis decisiones en torno a eso que tengo que resolver. Entonces no siempre lo voy a hacer con la manera más graciosa, de la manera más resuelta, más clara. A veces mis decisiones van a seguir cargando esa mochila, con nuevo material, con nuevos problemas, con nuevos desafíos. Entonces mi karma, si bien se alivia por un lado, se va cargando por otro. ¿Cómo puedo reconocer si es un karma o no? Cada historia es particular en eso. Muy probablemente, si yo por ejemplo me sitúo frente a un encuentro en una relación de pareja, y claro, mientras sienta maripositas, mientras sienta la descarga hormonal, siento que está todo perfecto y estoy en la adrenalina y estoy en la parte del coqueteo y de la seducción, y esta sexualidad expresada hormonalmente en el cuerpo me mantiene con una energía muy alta y quiero estar con la otra persona, pero de pronto se revela más de la profundidad de la otra persona y empiezo a ver sus propios desafíos y empiezo a compartir ese plano y parte de esos desafíos empiezan ahora entonces a instalarse en la relación. Ahí recién de verdad empieza a aparecer la relación. Y en la lógica masculina eres tú quien va a tomar la decisión de qué vas a hacer contigo frente al desafío. La pareja va a terminar tomando una decisión, pero tú eres responsable de cuál es tu decisión del hecho que te lleva a pararte en determinada perspectiva frente a ese desafío nuevo ahora. Entonces, si yo cuando niño experimenté esta violencia y digo, no me voy a abrir porque cuando me abro, sufro, muy probablemente cuando venga el grado de complicación que la relación de pareja inevitablemente va a colocar en nosotros, piensa que son dos egos que están tratando de disolverse para generar una nueva identidad que es la pareja, que es distinto de lo que cada uno en forma individual es. O sea, esa confrontación tan desafiante va a requerir que exista este grado de identidad en cada uno de sus participantes. Definir cuál es tu identidad, cuál es tu propósito en torno a esta entrega que involucra el poder ejercer el amor en las relaciones, eso sí es tu responsabilidad. Entonces, puede ser que este antecedente y esta historia de abuso, de maltrato, de violencia que viviste en tu infancia, siga siendo una marca dolorosa. Pero también puede ser que a partir de ese dolor, tú generes la fuerza suficiente para moverte desde ahí. Y puedas decir, yo nunca más voy a sembrar situaciones que generen ese dolor a otros. Entonces yo no voy a ser violento, yo no voy a agredir, yo no voy a manipular psicológicamente, yo no voy a abusar de otros seres. Si haces esa maduración, entonces aquella semilla germinó, se transformó en planta y finalmente entregó su flor en tu adultez. Y por eso que el camino de madurar es tan complejo. Porque hasta aquí, al menos, en la tradición occidental más pragmática, tenemos una noción como instalada desde esa misma lógica de sentirnos incompletos pero queremos completarnos. Pero esa forma de buscar esa idea de completarnos viene desde un aspecto muy pragmático, muy rápido, muy aquí y ahora. La vida es ahora, ya. Entonces, los procesos vitales son subvalorados, son en general sacados un poco del espacio presente. En la medida que yo entro en eso, puedo dejar de ser este patrón consumidor. Hemos llegado a ser tan consumistas que consumimos tiempo, que consumimos vida, que consumimos experiencias, que consumimos perfiles.
Y probablemente hoy día no nos basta con ser un tipo de persona en el mundo. Queremos probar y ser otras, y ser otras, y ser otras, y ser otras, y ser otras. Porque es de alguna manera una estrategia con la que vamos avanzando en buscar ese estado de basal, donde completarnos, donde sentirnos en conexión con el todo. Entonces, ese consumo instalado, naturalmente, se valida además culturalmente en esta estructura patriarcal y es posible desde ahí entender cómo es que nuestro perfil como hombres, como padres, ha venido validando una cultura generación tras generación. Hace unos días estaba en una experiencia con hombres, para hombres, con otro maestro, con Guru Darshan Singh, y él muy lúcidamente decía, mira, respiramos patriarcado. El patriarcado está en todo lo que vemos, está en todo lo que apreciamos. Nuestro ejercicio científico es patriarcal, las publicaciones son patriarcales, el hecho de la tecnología incluso ha llegado a este nivel de desarrollo fruto un poco de explorar ese canal creativo. Entonces, no es que esa polaridad masculina necesariamente sea negativa y sea lo que hay que incendiar en esta vida. Es su lugar de control el que hay que abrir y cambiar. Necesitamos una mirada mucho más femenina en esto, una polaridad femenina. ¿Y cuál es esa polaridad femenina? Bueno, hacia allá es donde nos estamos moviendo. Y este mismo desafío de la mujer de encontrar un espacio donde poder sentirse segura, hoy día también se expande a toda la humanidad. Y sentimos entonces que estos desafíos identitarios apelan a nuestra incerteza, a nuestra inseguridad. ¿Cómo me rehago entonces en este escenario así de agitado? ¿Cómo me reordeno en torno a mis principios más esenciales? ¿Cómo voy a sostener relaciones? ¿Desde dónde lo voy a hacer? Si todavía no conozco bien cuál es esta relación que yo estoy sosteniendo con mi propio ser. Esa es la primera, quizá pregunta en la que nos toca ahondar. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo soy yo realmente? ¿Cómo me voy a conectar con este otro ser que va a nacer? Que no es solo el hijo, que no es solo la hija, que también es la relación de pareja, que también es la madre como interlocutora, pero que también es el padre de quien yo soy más responsable también. Cuando uno tiene un hijo, naturalmente se enfrenta a un proceso de transformación muy dinámica, en que por un tiempo uno es padre y es hijo de uno mismo. Y quienes hemos tenido la experiencia probablemente entendemos de qué estamos hablando, qué cosas se están activando. Porque de alguna forma se ponen a jugar muchas enseñanzas que hemos recibido de manera innata, de nuestro tatarabuelo, de nuestro bisabuelo, de nuestro abuelo, de nuestro padre. Y toda esa información dice cómo tenemos que hacerlo. Pero nosotros al mismo tiempo estamos evaluando y sabemos qué cosas nos gustó, qué cosas funcionó en nuestro criterio y qué cosas creemos que podemos hacer mejor. Entonces, en esa lógica, nos vamos situando, tratando de ser esa mejor versión. Hay una motivación en ese amor de padre, que es efectivamente muy profunda. Queremos servir esa relación de la manera más elevada. El tema es que tenemos un repertorio conductual, tenemos un repertorio de recursos que viene hablando a través de nosotros. Entonces, en ese primer proceso, en ese primer periodo, cuando aparece la figura de nuestro hijo y nos transformamos finalmente en padres, entonces vamos haciendo una evaluación muy inexplorada, muy poco reconocida, hasta aquí también muy poco conversada. Los hombres en general no nos juntamos a hablar de estos roles de paternidades. Y nos vamos situando en torno a una construcción. ¿Cómo va a ser mi figura de padre? ¿Cómo va a ser mi versión de ser padre? Es cierto que no hay fórmulas mágicas en esto. Y que de alguna manera, a pesar de que yo pueda conversarlo, contrastarlo,
encontrarme con muchas personas en esto, siempre va a haber algo de ensayo y error. Y quienes naturalmente van a recibir esa búsqueda van a ser justamente nuestras hijas, nuestros hijos. Pero cuando yo tengo claridad en torno al porqué, al propósito de la búsqueda, y me afianzo desde ahí, desde esa búsqueda, desde esa honestidad, entonces vuelve a tomar fuerza esta identidad en torno a mi decisión. Yo no tengo problema con no tener la respuesta precisa frente a cada situación. Pero tengo claro que estoy buscando desde mi mejor versión. Entonces en esto no hay nada bueno y nada malo. Ni siquiera hay equivocaciones. Hay intentos conscientes por desde ese esfuerzo por ser mi mejor versión, ofrecer esa mejor versión al servicio de la relación que busca nutrir a esta hija, a este hijo. Y esa definición es lo que de alguna manera se nos pide como padres. Vamos durante el curso de estas clases a ir hablando un poco de desde dónde está recibiendo este pequeño ser que está criándose esta información. Porque de alguna manera es como, ya, pero ¿por qué no es la figura femenina la que valida también mi propia seguridad? Porque la figura femenina conecta con otra dimensión que tiene que ver con mi propia autovaloración. Es muy importante, por cierto, que mi madre también tenga claro y tenga bien afianzado su rol masculino en ella. Entonces, estas dudas existenciales en algún momento también sepa resolverlas. El desafío de la mujer en la vida es encontrar esa estabilidad. Pero como su desafío es mayor, porque tiene mayores capacidades, naturalmente su polo de entrega es otro, porque también su rol es otro. La madre es mi puente hacia el universo, es mi puente hacia el infinito, directo. Si pensamos en una experiencia de gestación tradicional, de parto y de nacimiento, entonces mi madre fue el, eh, el portal universal que me sostuvo, que me creó, que con su propia biología metabólica alimentó mi cuerpo en gestación hasta que yo dejé de ser parte física directa de ella y empecé a andar en esa individualidad. La madre me nutre desde el primer tiempo y me invita a reconocerme a mí internamente. Entonces, si yo me quiero a mí, si yo me amo a mí, si yo tengo esa valoración de mí como un ser expansivo, pleno, y me paro cada día y agradezco por quien soy, y me gusta verme bien, me gusta valorarme bien, me gusta lavarme los dientes, me gusta cuidarme, me gusta hacer, de alguna manera, regalonearme a mí mismo. Entonces, desde esa lógica, yo puedo afianzarme y experimentar esta misma autovaloración. En el caso del el padre es quien va a estar como estructurando esta manera de salir al mundo. Ese rol masculino, esa idea de afianzar mi duda. Y esa duda, adquirirla o transformarla en un grado de nueva certeza. Entonces, por eso se dice que la mujer es quien me ayuda y me invita a pararme, quien me sostiene en el mundo, y el padre es quien me invita a salir al mundo. Esa duda existencial va a tener una profundidad diferente. Ambos, recuerda, ambos tenemos las dos polaridades. Ambos tenemos el lado femenino y el lado masculino que tenemos que saber indagar. Estamos justamente en esta época de tránsito donde estamos aprendiendo de esas formas de llevar la vida y estamos construyendo esa nueva vida. Cristi dice, ¿cómo es eso de tener el rol masculino? ¿Cómo es eso de tener rol masculino una mujer? Es lo que hablábamos antes, en esta capacidad multiplicada, amplificada que tiene la mujer. El poder llevar más canales de conexión y estar más pendiente de muchas más cosas, también se detona un grado de descontrol
un grado de dificultad, un grado de desafío que también es mayor. Si hoy día estamos motivados, motivadas a experimentar una relación, plurirrelaciones en el mundo, donde somos seres que sostenemos trabajos, sostenemos múltiples enfoques en esos trabajos, sostenemos relaciones de pareja, sostenemos relaciones con los niños, sostenemos relaciones familiares, y en todas esas somos demandados y tenemos roles diversos. En el caso del hombre, tradicionalmente hemos sido un poco más formateados en ser mucho más pragmáticos en esa capacidad de respuesta. Entonces se dice, por ejemplo, si tengo que clavar un clavito y tengo un destornillador, probablemente con el mismo destornillador le voy a dar al clavo. En el caso de la mujer, tengo muchos más canales de los que hacerme cargo. Hay muchos más desafíos, porque su capacidad también es mayor. En este mismo espacio hablamos antes un poco de cómo evolutivamente el hecho de sostener relaciones sociales, el hecho de habitar en comunidades de mujeres, el hecho de estar cuidando, criando, estableciendo vínculos relacionales, sociales, permitió la evolución de la mujer hasta hacer que de alguna forma tenga estos mayores canales desarrollados. El punto es que a través de la fuerza bruta de la violencia, el sistema patriarcal se impuso como cultura y claro, hoy día eso que se está desmoronando significa rehacer un sistema literalmente. Y en ese rehacer un sistema nos vamos encontrando. Entonces, ¿cuál es la dimensión masculina que habita en la mujer? Es ese grado de respuesta que yo le doy a mi propia inseguridad. El desafío de la mujer, lo volvemos a comentar en eso, para la repregunta. El desafío de la mujer durante la vida es encontrar seguridad en sí misma. Y va a depender de ella constantemente el ejercicio de verse reflejada en una identidad propia. Y decir, esto soy. Y sabemos, en general, la mujer por sus múltiples recursos constantemente va reinventándose. Hay una condición de tiempo, inevitablemente, porque estamos en un salto evolutivo. Estamos en un momento de crisis del tiempo, crisis de nuestra historia. Pero esa crisis que es cultural tiene que dar también a un nuevo asomar a partir de una crisis que también es espiritual. Esta identidad que es la construcción que hemos hecho de cómo habitamos este planeta, de cómo habitamos nuestro país incluso, nuestra ciudad, nuestras relaciones, se tiene que abrir a experimentar este nuevo punto de conexión. Y el ejercicio de nosotros, como padres de nosotros mismos, es la primera conquista que tenemos que saber abrir en eso. Entonces yo tengo este lado femenino que me invita a reconocerme a mí, cómo me valoro a mí, cómo aprendo de todas mis experiencias pasadas para ser quien soy hoy. Entonces, no seas negligente, no te descuides, no te abandones. Mira y trata de ser tu mejor versión en ese autocuidado contigo. Es un desafío permanente. Y por otro lado, una vez que tengas esas reflexiones más decantadas, toma una decisión contigo y define qué voy a hacer con esta experiencia. Este recuerdo de esta vivencia que tuve en la infancia y que fue traumática, bueno, ¿cómo la voy a usar entonces para experimentarme hoy? ¿Cómo voy a sacar su mejor provecho? Esa es tu responsabilidad. Tú no eres una persona culpable por lo que te pasó. Eres responsable por lo que haces con esa experiencia desde aquí en adelante. Entonces desde ahí también hay muchos momentos en la vida en que yo puedo decir, perfecto, todo esto que he vivido queda sanado desde aquí para atrás. Y de aquí en adelante soy una persona saludable, sana, expansiva, radiante. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Tenemos esa capacidad. Constantemente escuchamos la idea y nos metemos en la idea que tiene mucho sentido en la experiencia de ir a sanarnos y a sanarnos profundamente. Pero si escarbamos en el canal de la sanación, vas a encontrar un itinerario que no va a terminar nunca. Porque vas a empezar a ir hacia una lógica de temas pendientes de sanar en todas las generaciones hasta el fin, origen de los tiempos. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento que vamos a hacer en torno a eso? Naturalmente, es importante comprender quién tú eres y cuáles son los conflictos con los que venimos habitando este tiempo. Recuerda,
cuando administras, ejerces, cuando asumes el rol de padre, lo primero es que tú eres padre de tu propia identidad. Entonces, ¿cuál va a ser esa definición? ¿Desde dónde te vas a colocar? Una identidad que, por cierto, no necesariamente es rígida. Se está reformulando todo el tiempo y está adquiriendo y está aprendiendo. Esto no quiere decir que no seamos humildes, que no seamos dispuestos al aprendizaje. Pero hay una duda existencial que tiene que saber resolverse en un momento. Y la opinión de muchos maestros en algún momento es: yo de aquí en adelante soy sano, soy saludable, yo tengo el mejor aprendizaje que he sacado de cada situación. Y puede ser que, claro, que cada cierto tiempo yo vaya mirando cómo eso va creciendo. Pero no significa que le prenda fuego a todo lo que ha sido mi historia sin traer ese aprendizaje, y que la siga revisando y la siga revisando y la siga revisando. Entonces tu camino de sanación no va a terminar nunca. Hay una idea que detrás de esa búsqueda también coloca la propia mente, de decirte: tú no eres completo, tú no eres completa. Entonces, en esa carencia, naturalmente, sigue esta misma búsqueda por la pareja que me complete, el estímulo que me haga sentir en expansión, aquello que le dé bienestar a mi momento presente, y que regularmente, por ejemplo, explica esta búsqueda de relaciones una tras otra. Y la dificultad para sostenerme cuando el desafío de sostener una relación empieza a darse. Enrique dice: ¿el patriarcado o la visión patriarcal tiene aspectos o rasgos positivos para los hombres? Naturalmente, todas las situaciones tienen rasgos positivos y rasgos a trabajar. El hecho de haber generado toda una cultura, de alguna forma, fue una prueba para demostrar nuestra capacidad creativa. Nosotros asumimos un perfil que, a través de la tradición del tiempo, logró demostrar que sí, que podemos plantar una banderita y decir: esto va a ser de tal manera, y es una forma de ejercer liderazgo. Tenemos esa capacidad. Dale un check a eso. Está listo. El punto es que eso no responde como construcción cultural a los desafíos que permitan también incorporar la diversidad de miradas con la que podemos llevar la vida adelante. Esa lógica impositiva con la que nos situamos en torno a la forma de experimentar la cultura oprimió también a su vez la cultura. Oprimió otras formas que eran muy válidas para convivir en el mundo. Y nuestra lógica de competencia se malentendió, y en vez de ser seres que estamos en constante evolución para seguir probando nuestra propia capacidad de ascender, de desarrollarnos, llevamos esa competencia hacia afuera. Dejamos de mirar hacia adentro, empezamos a mirar hacia afuera y nos impusimos en marcos de violencia, en marcos de opresión, en marcos de contracción de otras miradas que de pronto sí tenían, y hubiera sido muy beneficioso que tuvieran espacio para manifestarse. Eso está en pleno auge, y lo podemos ver muy en sintonía con los movimientos feministas que, desde distintas también polaridades, asumen distintas visiones. No hay un feminismo, hay múltiples feminismos. No deja de ser curioso que incluso las mujeres que en este contexto han asumido cargos de representación popular, en Chile tuvimos una presidenta mujer, regularmente, más que colocar una visión femenina para ejercer el poder, para llevar el ejercicio colectivo de tomar una decisión, llámale democracia, llámale asambleísmo, llámale como quieras, han replicado hasta aquí perfiles masculinos. Y pareciera ser que la sociedad todavía les exige que sean mujeres con un marcado tono masculino. Entonces se les critica su falta de decisión, o el llamado a consulta, o la creación de comisiones, o el hecho de escuchar muchas voces antes de tomar una decisión. Y es eso lo comunitario hacia donde tenemos que naturalmente ir avanzando. Esta crisis, la pandemia que estamos viviendo y la cuarentena, es un claro reflejo de cómo la comunidad se va manifestando. Entonces estamos siendo todas, todos, padres de un nuevo tiempo, padres de una nueva conciencia. Una conciencia que, en este ejercicio mismo de la paradoja de la que hablábamos al comienzo, la protagonizamos y también nos hace y nos invita a seguir creciendo. Entonces yo veo todo esto, me abruma todo esto, pero desde ahí, de una manera muy interesante, podemos seguir expandiendo nuestra propia conciencia.
O sea, aquello que nos desafía nos hace crecer. Mi querido Jan Víctor nos dice: la pausa obligada que nos ha dado esta cuarentena a varios nos ha regalado tiempo. Tiempo para leer, pensar, pero también para conocernos. Y ese ejercicio, el conocerse y reconocerse, es rudo. Especialmente cuando uno ha sido un hijo sano del patriarcado. Y en eso, curiosamente, mis hijas, 2 y 6 años, han sido un bálsamo y tremendas maestras. Hacia allá es donde estamos apuntando. Hacia allá es donde estamos apuntando. Justamente. Porque, de alguna forma, el proceso de confrontarnos es duro. Es literalmente una confrontación y eso no necesariamente va a ser amable con nosotros. Lo que hemos hecho hasta aquí es buscar las estrategias para salir del conflicto. Hemos dejado de mirarnos internamente para ir a mirar externamente, porque hasta aquí valoramos y dijimos, lo externo es lo que más vale. Aquello que es... y esto es muy masculino. ¿Quién es el que gana en una discusión política? Piensa en esa polaridad. Es pura competencia. Los juegos que llevamos desde niños, desde infantes, los vamos creciendo y cumplen la misma lógica cuando somos adultos. Si alguien destaca algo de nuestro ser, a veces no deja de verlo como una amenaza. El gen de la competencia está ahí como infectándonos un poco. Entonces, claro, poder llevar eso a una cosmovisión nueva es un gran desafío. Una cosmovisión para la que no hemos sido preparados. Una cosmovisión que de alguna manera por su propia forma de entenderse, nos está invitando a hacerla entre todos. Está invitando a que sea mucho más participativa, mucho más comprensiva de otras realidades. Y donde esta lógica mucho más firme de el hombre firme, proveedor, estructurado, duro, el que fija disciplina, tiene que también aprender a hacerlo desde el corazón. Tiene que aprender a hacerlo desde la compasión. Tiene que aprender a hacerlo con un aprendizaje que también esté abierto a renutrirse a partir de los elementos que vienen llegando y que uno mismo va colocando en obra. Enrique dice ahora, ¿por qué en la actualidad han aumentado una cantidad de hombres frágiles, débiles y con falta de liderazgo? Yo creo que todas esas categorías están en revisión. Están justamente dibujándose en este mismo encuentro al que hablábamos con esta idea de cultura nueva, identidad cultural nueva para ir a una identidad espiritual nueva. ¿Qué significa ser frágil? ¿Quién es frágil? ¿Qué es lo frágil? O al revés, te lo planteo desde el otro lado. ¿Cuál es el liderazgo en este tiempo? Porque si voy a ejercer un liderazgo desde la idea de establecer una idea y que todos sigan esa idea, ese liderazgo claramente hoy día no nos funciona. Claramente es un liderazgo que hoy día estaría en poca capacidad de ver todas las virtudes que tiene un grupo de personas y las posibles miradas que ayudan a construir una respuesta mucho más unificada. Los liderazgos en esta época tienen que apuntar a ser colectivos, pero realmente colectivos. Y no en la idea de ser representativos de un colectivo que viene detrás sin realmente estar canalizando esas miradas. Entonces, no es un grado de debilidad que podría ser una manera de denostar esta transformación y esta búsqueda que tenemos que saber hacer. Es un paso hacia una apertura que es distinto. ¿Dónde están nuestras resistencias en torno a eso? Bueno, la historia está llena de ejemplos. Y nosotros mismos podemos encontrar probablemente en nosotros, en el hoy, donde esas resistencias también nos hablan. Pero una cosa que es importante, y con la que vamos a ir dándole un pequeño paréntesis de cierre a esto. Recuerda, esto es un espacio introductorio. Estas sesiones van a comenzar el día de mañana, día sábado. La idea es hacerla de 8:30 a 10:15, 10:20 más o menos. Porque justamente es un tiempo en el que, como hombres conscientes en cuarentena, podemos darnos un espacio. Yo hice el desayuno en mi casa, dejé listo para mi familia y me vine a hacer esta transmisión, esta grabación. Y vuelvo ahora a asumir otras tareas también en la casa. La idea un poco es reconocer ese espacio, reconocer este lugar para seguir profundizando en estas ideas. Pero no es
Y en eso es súper importante y quizá con eso voy a tocar ahora esta respuesta o parte de esta pregunta que coloca Enrique de cuál sería una identidad espiritual nueva para el hombre. No es una respuesta que vamos a satisfacer desde el intelecto. Eso es también un resabio masculino, lógico, racional, si quieres patriarcal. Esto es algo que tiene que ver con una construcción que se hace en el cotidiano, en el día a día. Ahí, allá, donde tú estás, en la experiencia de tu realidad. Entonces, la afirmación de cuál sería una identidad espiritual nueva es una pregunta en torno a cuál es tu identidad espiritual nueva. Como esto va a contemplar, por cierto, aspectos prácticos, nos vamos entonces a detener un poco en una pequeña experiencia. ¿Ya? Siéntate con la columna recta. Es un ejercicio que abunda un poco en todo lo que estuvimos trabajando antes también, todas las cosas que estuvimos conversando, y que justamente es para evaluarnos, es para identificar desde dónde soy, quién soy, cómo estoy trabajándome, cómo pulsan a veces estas agitaciones en mí. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo mudra que hicimos al comienzo de la respiración. Las palmas están juntas, baja suavemente la mano izquierda, cosa que los puntas de los dedos estén en los cojines de la palma de la mano derecha. La mano derecha está más arriba, ¿ya? Cierras los dedos por detrás. Y este mudra, esta cerradura, la vas a dejar frente al centro de del entrecejo. Frente a tu rostro. Ahí están tus manos, ¿ya? En esa posición vas a simplemente respirar largo y profundo. Yo voy a poner el tiempo. Esta es una pequeña serie de ejercicios y de respiración para evaluarte interiormente, para entenderte interiormente y desde ahí poder fluir, ¿ya? En torno a eso que vas encontrando. Es un pequeño diagnóstico, de alguna forma. Pero recuerda, es un diagnóstico desde tu respiración, desde esta manera más profunda de hacerte a ti. Entonces, vamos a hacer 3 minutos, son 3 ejercicios, cada uno lo vamos a hacer 3 minutos, ¿ya? Para que tomes las precauciones si tienes que atender algo en tu propio espacio, en tu casa. Junta las manos entonces, mano izquierda está más abajo, mano derecha más arriba, cierra los pulgares por detrás. Cierra tus ojos, concentra la mirada en el entrecejo y respira ahí, lento, largo y profundo. Respira tan largo como puedas.
Inhala profundo. Exhala. Suavemente suelta tus manos. Permanece respirando largo y profundo. Y ahora vas a dejar las manos en mudra, prana mudra o mudra de oración. Dedos juntos salvo los pulgares. Y los pulgares se van a enganchar en la cavidad ocular, en la zona del hueso alto, ¿ya? En ambos lados. Los pulgares están dentro de la cavidad ocular. Y vas a llevar la mirada también a ese punto, el punto del entrecejo. Los ojos están cerrados. Concéntrate otra vez en una respiración larga y profunda. Sostén otra vez un patrón de respiración lento, largo y profundo. Inhala profundo. Suavemente exhala. Baja lentamente tus manos. Y ahora vas a dejar la mano izquierda en el centro de tu pecho, el centro de energía de tu corazón. Y la mano derecha va a estar encima. Recuerda, estás sentado con la columna recta. Si estás en una silla, sitúate en la parte delantera. Lleva la atención de la mirada al punto del entrecejo otra vez, muy firme esta vez. Y presiona ambas manos. Mano derecha está encima de la mano izquierda, la mano izquierda encima del corazón, encima del centro de energía de tu corazón. Y presiona adentro, firme, tanto como puedas. Y respira, lento, largo y profundo, lo más que puedas. Lo más lento, lo más largo, lo más hondo, profundo posible.
Sostén firmemente la presión de tus manos. Inhala profundo. Exhala. Lentamente suelta la presión. Permanece respirando ahí unos segundos. Satnam. Inhala profundo, suavemente abre tus ojos. Muchas gracias por estar. La idea es que podamos seguir encontrándonos en torno a estas reflexiones. Cada cierto tiempo vamos a sostener, dado un poco la comunicación, el diálogo. Sin duda que nos hace bien a todos poder estar en comunión con estos temas de manera más activa. Y tal como plantea muchos de los comentarios, poder seguir indagando en esto que estamos haciendo ahora, en esto que estamos construyendo. Naturalmente, los hombres hemos tenido resistencia a los cambios, hemos ejercido un lugar que le cuesta soltar y flexibilizarse para aprender cosas nuevas, para aprender a llevar el mundo de una manera distinta, para aprender a hacer el mundo de una manera distinta. Y este tiempo es muy propicio para esto. Es muy propicio para evaluarnos a nosotros, para entendernos quiénes somos, para ver cómo nos vamos fundando nosotros y cómo estamos heredando desde ahí esta semilla creativa hacia nuestras hijas, nuestros hijos. Ese es el ciclo que va a comenzar mañana, donde nos vamos a situar en torno a estas nuevas paternidades, a este ejercicio práctico de seguir revisando ya más en categoría, más en cada tema, bajado desde esta introducción, en torno a cómo llevamos este rol. Está abierto a todos, incluso a todas también, que ejercen paternidades, que ejercen maneras de llevar roles paternos. Hay mujeres que son mamás solteras y que también ejercen el rol de padre y es muy interesante saber un poco qué está absorbiendo el niño, el hijo, la hija de su madre como aquello que alimenta mi propia certeza, mi propio lado masculino y cuál es la dificultad adicional que pueden existir en esos casos. Sabemos que cada experiencia es única y es profunda y es muy rica y no vamos a establecer ningún juicio en torno a nada. Tampoco es que tengamos respuestas de clausura cerradas en torno a esto.
Vamos a intentar generar una conversación. Por eso que no va a poder ser, no vamos a hacerlo por esta vía directa. Lo vamos a hacer por la aplicación, por Jitsi. Estamos probándola a ver cómo funciona. Si estás interesado, escríbenos, déjanos un mensaje aquí o al correo que vamos a comentar también a escribir en los comentarios para darte los datos más precisos. Ahí naturalmente va a ser mucho más conversado, va a haber más espacios de diálogo. Si bien el esquema general es tal como lo que tuvimos hoy. Vamos a tener un pequeño ejercicio de respiración, vamos a tener un diálogo, un tema que vamos a ir tocando en cada una de estas clases y vamos a tener una meditación de cierre que va a ir probándonos de distinta manera. Ojalá puedas escribir lo que sentiste en la práctica, lo que sentiste después de esta experiencia de hoy también. ¿Cómo eres? Recuerda, hoy estuvo más enfocado en una evaluación. ¿Cómo eres? ¿Te costó? Y piensa incluso también desde lo práctico, cuando estabas haciendo la postura, cuando estabas sosteniendo la respiración. ¿Te sentías calmado? ¿Te sentías desafiado? ¿Algo de lo que escuchaste no te acomodó? ¿Sientes que tienes inquietud? ¿Sientes que estás en paz? ¿Sientes que estás nutriéndote? ¿Estás nutriendo? ¿O te sientes en algún grado de desacomodo personal? Es bonito de pronto hacer una pequeña bitácora donde las experiencias también vayan encontrándose con ciertos conceptos que de pronto yo después los veo tiempo después, semanas, meses, años después, y tienen una gran vigencia y otro valor. Te invitamos también a hacer esa experiencia de dejar registro de tu propio lugar, ¿ya? Entonces eso, estén atentos, vamos a estar dejando en este mismo posteo las indicaciones de la reunión, de la sesión, y si tienes más dudas también escríbenos para poder estar en contacto. Podemos hablarnos incluso por teléfono durante el día, ¿ya? Muchas gracias por estar, muchas gracias a quienes siguen apoyando la difusión de este tipo de actividades, quienes pueden seguir sobre todo conectando con la conciencia. Si sientes que quieres estar y que hay un tema de recursos de por medio, hablemoslo, no es un tema trascendental ni que sea un impedimento. Estamos haciendo un tiempo nuevo, de una conciencia nueva, y eso es lo más relevante. Está todo el proceso abierto para todas y todos. Que el Eterno Sol te ilumine y el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Vibramos para cerrar 3 veces el mantra Sat Nam. Sat Nam. Satnam, Satnam a todas, a todos. Muchas gracias a todos por estar, muchas gracias queridas, queridos amigos. Qué lindo poder encontrarnos también en torno a esto. Estamos siempre en la conexión. Muchas bendiciones.